Hola, ¿qué tal mi gente? Gracias por estar con nosotros. Este es su programa Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio del libro de los Romanos, que hoy nos toca en el 1:16, y hoy lo vamos a leer simplemente 1:16 y 17, el poder del Evangelio. Para ello, vamos aquí primeramente a ver que Pablo hablaba en el estudio anterior del deseo de visitar a Roma y que decía que en el verso 11 del 1:11, porque deseo verlo para comunicarle algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y en el 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí, pero no quiero, hermanos, que ignore que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces dice el 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlo el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta carta él la manda con el deseo ¿verdad? De ir a Roma. Y entonces en el verso 16 encontramos, en el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí en estos dos versos encontramos donde Pablo dice que no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo no se avergonzaba de anunciar el evangelio porque sabía que tenía poder para traer salvación a la gente. Él sabía el poder del evangelio de Cristo. Dice, yo no me avergüenzo del evangelio, dice el verso 16, porque es poder de Dios. Ahora, si usted y yo vamos a segunda de Timoteo 1:8, yo quiero que usted me acompañe. Segunda de Timoteo 1:8, mire cómo dice aquí el mismo Pablo. Dice, por tanto, no me avergüence de dar testimonio, no me avergüencé de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo tenía el evangelio claro, que era lo mejor que le había pasado en su vida y que le convenía. Pero también en Primera de Corintios 1:18, vamos a ver Primera de Corintios 1:18. Dice, en esto de avergonzarse, ¿verdad? Dice 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, el evangelio, poder de Dios, ¿verdad? Si vemos a Hechos 3:26, podemos ver también aquí en Hechos 3:26, que dice de esta manera, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El poder del evangelio. Por eso Pablo no se avergonzaba. Y dice Romanos, aquí el mismo Romanos 2:9, mire cómo encontramos aquí Romanos 2:9, dice de esta manera. Y lo voy a leer desde el 8 para poder comprenderlo. Dice, pero ira y enojo, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Él se refiere aquí del justo juicio de Dios sobre la humanidad. Ahora bien, esto que habla de que no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío y también al griego,
Esto sucedería cuando para alcanzar la persona confiaban y ponían su fe en Cristo en Cristo. Entonces, con la salvación se obtiene el perdón de los pecados. La importancia de la fe, de uno acercarse a Dios a través de la fe. Entonces se obtiene el perdón de los pecados y la liberación del castigo eterno como consecuencia de ¿qué? Del mismo pecado. Entonces, él dice al judío primeramente, porque si vemos aquí, dice, todo aquel que cree al judío primeramente. ¿Por qué lo dice? La práctica misionera de Pablo en cada ciudad era comenzar predicando el evangelio en la sinagoga. Si recordamos en el libro de los Hechos, él iba a la sinagoga a predicar. Entonces, y luego de predicar, entonces, una vez que los judíos lo escuchaban o rehusaban hacerlo, entonces él predicaba a los gentiles. Podemos ver a Hechos 13, 42, 47, a Hechos 14, 1. Esto seguía de predicar así el patrón establecido por Dios en el Antiguo Testamento, o sea, el de Cristo durante su ministerio terrenal y del trabajo evangelístico de la iglesia primitiva, Hechos 1.8. Recordemos que en Hechos 1.8 podemos ver que él le dice, y recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo. Entonces, a medida, cuando ellos, los apóstoles, recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a predicar esto que Pablo está haciendo aquí. Aunque el mensaje del evangelio fue presentado, vamos a estar claros, primero a quienes, a los judíos, no fue usted y a mí. El mensaje del evangelio fue presentado primero a los judíos por la gracia divina. Tanto los gentiles como los judíos que creen en Jesucristo reciben la salvación. Ese es el problema, que no solamente los judíos, ya no hay griegos, ya no hay judíos, todos somos uno para la salvación. Entonces todos podemos alcanzarla a través de la fe. Si usted ve a Romanos 9, 30, 33, vamos a ver Romanos 9, 30, 33, lo que encontramos. Fíjese, la justicia que es por la fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Es por fe. Se consigue a Cristo por fe, no a través de obra. Hay quienes creen que haciendo obra van a encontrar la salvación. No, la salvación es por fe, a través de la gracia. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel, atrás de que a través de la ley alcanzó no la alcanzó. Viene Cristo, da su sangre, da su vida por nosotros, y ahora a través de la gracia, que es por fe. Entonces dice, ¿por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso podemos verlo en Isaías 28, 16. Realmente nosotros, usted y yo, somos salvos por gracia, no por la ley, a través de la fe. Y no hay obra que hagamos que con esa obra vamos a ser salvos, sino vamos a ser salvos a través de la sangre de Cristo. No somos salvos por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces hay quienes tienen su forma de llevar el evangelio, muchas veces haciendo sacrificio, y el Señor quiere misericordia y no sacrificio. Entonces, también podemos ver a Isaías 28, 16, como le decía, a Mateo 21, 42, a Romanos 10, 11. Ahora, dice 1, 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La importancia de la fe. La justicia de Dios, Romanos 3:21, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Es la vía, o sea, la justicia de Dios es la vía divina para justificar a los pecadores. Esto es restablecer su inocencia ante el Señor, sin comprometer en absoluto la pureza de la ley moral. Usted puede ver Habacuc 2:4.
indica que la salvación solamente por la fe también se enseñó claramente en el Antiguo Testamento. Y miremos los ejemplos de Abraham y David. Recordemos de Abraham, porque fue justificado por fe. Romanos 4, del 1 al 8. Vamos a leer Romanos 4, del 1 al 8, donde podemos encontrar, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Somos salvos por la gracia a través de la fe. Y muchos todavía quieren llevar códigos de la ley. Y la ley no nos salva. La ley era el ayo hasta llevarnos a Cristo. Podemos ver a Hebreo 11, que habla de la fe claramente. A 2 de Corintios 5, 19. La gente, mis queridos, no era salva por la obra o la obediencia y la ley en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabía eso? No era salva por la obra o la obediencia por la ley en el Antiguo Testamento. Más que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente puso su fe en un Mesías que estaba por venir. Usted puede ver a Juan 8:56, a Hebreo 11:13. Ya terminando, es bueno entender que nadie puede justificarse delante de Dios por esfuerzo humano alguno. Nadie. Usted puede hacer la obra que usted haga, yo puedo hacer la obra que yo haga, y nadie es justificado por las obras. ¿Usted sabe por qué? Porque la justificación es dada por Dios gratuitamente. Por eso decía que nosotros somos salvos no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo. Entonces, y es dada por Dios gratuitamente, pero solo aquellos que tienen fe en la obra redentora de Cristo podrán alcanzarla. Usted puede ver a Romanos 3, 19, 26. Por la fe y para fe. La justificación del pecador se obtiene. Oiga cómo se obtiene la justificación del pecador. Justificar, Dios justifica a uno. El pecador por la fe. Romanos 3, 26, 30. Romanos 4, 16. Romanos 5, 1. Pero también sigue diciendo Romanos 1, 8. 1.7, perdón, mire cómo dice, Romanos 1.7, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. La justicia de Dios es a través de la fe que usted tenga en Él. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe del justificado es la fuerza para su diario vivir. La fe del justificado es la fuerza para su diario vivir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener esa fe que es que nos da la fuerza para el diario vivir. Usted puede ver a Colosenses 2, 6, 7. Vamos a leer a Colosenses 2, 6, 7, que dice de esta manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que lo recibiste, anda en Él. Arraigado y sobreedificado en Él y confirmado en que en la fe. ¿Te ve? En la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, haciendo el bien, haciendo cosas. Porque realmente la fe sin obra es muerta. Pero esa obra que salen, que usted hace, viene a través de la fe. Es importante, porque si las personas fueran salvas por las obras, muchos millonarios en el mundo entero que hacen obras, que ayudan a personas, entonces tuvieran la fe comprada. Pero hasta que no aceptan al Señor, hasta que no creen en Él, hasta que no se bautizan por el perdón de sus pecados, no van a conseguir la salvación. Entonces, más el justo, ¿por qué? No por la obra vivirá, por la fe vivirá. Mire, tener fe significa decidirse a creer audazmente y sin reserva lo que Dios ha dicho. ¿Y dónde lo ha dicho Dios? En su palabra. Lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe de este siglo debe aprender de nuevo a creer todo el testimonio de la Escritura. El testimonio de la Escritura. Usted no puede creer en el testimonio que yo dé aquí, porque hay quienes creen en testimonios. Los testimonios ayudan, pero eso no salva. Quien salve es Cristo. Entonces la Escritura, deben creer en el testimonio de las Escrituras. Entre las claves de la vida en la fe está lo verdadero de nuestra conversión. Y la fe nos permite vivir como nunca antes
para el bien de otro. Oiga bien, la fe nos permite vivir como nunca antes para el bien de los demás. ¿Usted cree realmente que tienen fe en el Señor? La fe va a producir obra, y esa obra que viene de fe va a ser una obra, pero para que la gloria sea de Dios, no ayudando para ponerlo en un anuncio, para que me pongan en primera fila, porque este es el que ayuda, y las obras no salvan. Las obras no salvan, salva a Cristo. Y estamos en la gracia por medio de la fe. Vamos a dejarlo ahí en el día de hoy. Y vamos después a venir en lo que es el verso 18. Fíjese que leímos el 16 y 17 porque era un poquito, realmente había que explicar 16 y 17, el poder del evangelio, que es por fe, es por fe. Entonces vamos a venir ahora en el 18 a hablar de la ira de Dios sobre los injustos, que el hombre en estos tiempos ha ignorado a Dios. Gracias por su sintonía. Ahí usted tiene su palabra, puede escudriñar. No es lo que yo diga, es lo que está en la palabra. Usted lo ve. Trate de que el Señor, el Señor lo ayude a entender toda esta palabra, pero ponga de su parte. Las palabras están ahí. Gracias por su sintonía. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.